Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer desde el versículo 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y quiero leer un versículo más en la carta a los Corintios, en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, voy a leer únicamente el versículo 11, dice así, el versículo 11 del capítulo 13 de primera Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a comenzar hoy una serie que se va a prolongar durante todo el mes sobre esto que titulamos Cristianos Radiantes. Cristianos Radiantes. El Señor, en el Sermón del Monte, le dijo a sus discípulos algo que siempre hay que tener en cuenta. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que Jesús esperaba que sus discípulos tuvieran un brillo especial dentro de la sociedad y que en alguna forma la vida de cada uno de sus seguidores alumbrara a los que llegaban o se acercaban a Él. El apóstol Pablo va a confirmar en la carta a los Filipenses este mismo concepto, y él le dice a los filipenses: que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, que se espera que en una sociedad como la nuestra, que puede ser calificada como la califica Pablo a la sociedad romana de su tiempo, maligna y perversa, puede usarse el mismo calificativo, el cristiano tiene que iluminar, tiene que resplandecer, tiene que irradiar la persona de Jesucristo. Un cristiano no puede ser una persona opaca, mediocre o gris. Allí donde cada uno de nosotros está, tiene que mostrar al Señor en su vida, tiene que manifestar a Jesucristo en su conducta, en su forma de ser. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quería decir? Que él se estaba esforzando porque realmente el pueblo de Dios, los cristianos, no solamente predicaran a Jesucristo, hablaran de Jesucristo o polemizaran acerca de Jesucristo, sino que mostraran a Cristo. Un cristiano no solamente debe hablar de Jesucristo, sino que tiene que mostrar a Jesucristo. Tiene que mostrar a Jesucristo en su propia vida. Él está hablando aquí a los Gálatas acerca de un proceso espiritual. Ese proceso espiritual por el cual la obra del Espíritu Santo tiene que trabajar dentro de la persona y tenemos que dejarla trabajar en nosotros para que nuestra vida sea cambiada y para que nuestra vida refleje al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que está con nosotros. Muchos cristianos se quedan únicamente en los principios doctrinales. Es decir, creen que ser cristiano es creer de determinada forma, que ser cristiano es sostener determinada doctrina, que ser cristiano es mantener la ortodoxia doctrinal. Pero Jesús no dijo nunca: por su doctrina los conoceréis.
Él dijo, por su fruto los conoceréis. Lo que quiere decir que se espera que lo que el cristiano cree haga algo en su vida, se refleje en su conducta, en lo que él es. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? En la parábola del buen samaritano, Jesús plantea que el hombre tirado al costado del camino, y a la vera de él pasan dos religiosos. Un sacerdote era un maestro de la ley. Él había sido preparado para enseñar los principios de Dios. Y un levita, y el levita era el ayudante del sacerdote. Y dice, vieron a un hombre caído en el camino, y los dos conocían la ley, la sabían, y eran ortodoxos en doctrina, pero pasaron de largo. Pero llegó un samaritano, y el samaritano tenía una visión imperfecta doctrinal. No sabía tanto como el sacerdote, ni sabía tanto como el levita, ni sostenía esos principios. Pero cuando vio al hombre caído, se acercó y lo ayudó. Y permítanme que yo cambie hoy la pregunta de Jesús para preguntarle a todos ustedes, ¿quién irradió a Jesucristo? ¿Quién mostró a Jesucristo? ¿El que conocía toda la ortodoxia y enseñaba, o aquel que le tendió la mano al necesitado? Irradiar a Cristo es justamente eso, es saber mostrar a Jesucristo en nuestra vida. El samaritano no era ortodoxo, tenía muchas fallas en la doctrina, pero indudablemente lo que él sabía lo ponía en práctica, lo mostraba en su vida. Se puede saber mucho y estar en oscuridad espiritual. Y hay mucha gente que sabe mucho y está en total oscuridad espiritual. Recuerde usted, por ejemplo, que los fariseos eran maestros de la ley de Dios. Y no solamente maestros, sino que Jesús convalidó la enseñanza de ellos sobre la ley de Moisés. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está diciendo que ellos lo que transmitían acerca de la ley de Moisés era correcto. Pero Jesús dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. A veces se ha reducido el cristianismo, y sobre todo el cristianismo evangélico, a una forma de creer. Y si yo creo de determinada forma, ya está todo completo. Y el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Y nuestra preocupación tendría que estar en la vida. Para mostrar a Jesucristo no basta con conocer la doctrina, no basta con la enseñanza correcta, hay que poner la fe en acción. Y por eso quisiera estos domingos hablar de cosas muy prácticas, aunque las cosas prácticas son las que más duelen. Pero hablar de las cosas prácticas acerca de mostrar a Jesucristo. El primer paso para mostrar a Jesucristo, y por eso lo enunciamos así el tema de hoy, es renunciar al niño, renunciar al infantilismo social, al infantilismo en el cual vivimos. Erich Fromm, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, dice que el hombre occidental, al final del siglo XX, no alcanzaba nunca su madurez. Se estacionaba en su adolescencia y se siente cómodo siendo adolescente. No renuncia al niño. Y la sociedad, decía él, legitima su inmadurez. La legitima. Dice, es bueno que sea así. Por supuesto que es bueno que sea así porque hay políticas sociales y económicas que necesitan que el hombre sea adolescente. Si no es adolescente, el capitalismo no funciona. Funciona si el hombre es adolescente. Quiere decir que todo esto responde a un modelo social y a un modelo social de involución de la sociedad. Las sociedades nosotros creemos que siempre evolucionan, pero no siempre evolucionan, a veces involucionan, a veces en vez de ir para adelante van para atrás. Nosotros estamos viviendo en un momento de involución social que ya se ha vivido en otros tiempos. Cuando los griegos fundaron la Nueva Grecia, ellos se preocupaban de que sus tragedias, que planteaban los grandes problemas humanos,
los grandes problemas humanos, todo, usted toma todas las tragedias griegas y usted puede hacer un fresco de todos los problemas humanos planteados en toda su dimensión. Ellos pensaban mucho en los problemas humanos. Entonces, ¿qué hacían? Que cuando llegaron a la Nueva Grecia, ellos inmediatamente armaban un teatro para dar sus tragedias y elegían el mejor lugar para que se viera la tragedia. Entonces hacían sus teatros, los hacían frente, por ejemplo, al mar. Y cuando llegaron a la Nueva Grecia tenían además al Vesubio y entonces, al Etna, y entonces el volcán Etna formaba parte del paisaje. Usted se sentaba a ver la tragedia griega, allí iban a hablar de los grandes problemas humanos, pero delante tenía el mar azul y tenía el Etna puesto allí. Una maravilla donde unían el espectáculo de la naturaleza con el problema del hombre, lo juntaban. Llegaron los romanos dijeron hay que hacer un circo. Entonces tapiaron la parte que se veía el mar y todo lo demás para hacer un circo. La sociedad había involucionado. De pensar en los problemas humanos terminaron en el circo. De la contemplación de la naturaleza terminaron viéndose a sí mismos. ¿Se da cuenta? Involucionan. Cuando Jesús habla de su sociedad, está hablando de la sociedad romana. Y está diciendo que esa sociedad ha influenciado en tal forma que ha llevado a todos los pueblos a la adolescencia. Los ha hecho retroceder, los ha llevado para atrás. Que había un momento en que los hombres decían, pensemos en los problemas humanos. Y llegaron los romanos y dijimos, pensemos en divertirnos. Y la sociedad cuando piensa únicamente en divertirse, involuciona, se va para atrás. Lo que sucede hoy entonces no es nuevo, ya sucedió en el pasado. En los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Y el Señor describe su generación en el pasaje que hemos leído. Él dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Mire, Él toma su generación. No va a hacer un análisis de lo que pasaba en el pasado ni en el futuro. ¿Cómo tipifico yo a mi generación? Y entonces dice, me parece ver a los niños que van al mercado. Al mercado. El mercado es el lugar donde se compra y se vende. Pero los que van y compran y venden llevan también a sus hijos para que jueguen en aquel lugar. Y Jesús entonces dice, cuando yo veo esta generación, me parece estar viendo a esos chicos que están en el mercado y que tienen el tiempo libre porque sus padres están vendiendo, y que entonces tienen que jugar. Y entonces uno propone un juego divertido y los otros le dicen, no queremos jugar a eso. Y entonces aparece otro y propone un juego mucho más serio y dicen, no queremos jugar a eso. Es el caso del encaprichamiento infantil. Lo que está hablando Jesús es el caso del encaprichamiento infantil. Cada uno quiere imponer su voluntad. Y dice, la generación esta es igual, es exactamente igual. Así como los chicos dicen, bueno, le tocamos flauta y resulta que no bailaron, y resulta que le cantamos la endecha y no lloraron, no se engancharon en ninguno de los juegos. Dice, esta es una sociedad que no se engancha en ninguno de los juegos. Dice, porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, que era un hombre austero, y dijeron, tiene demonio. Entonces vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dijeron, he aquí un hombre bebedor y comilón y bebedor de vino. Es decir, no le venía bien ninguna cosa. ¿Por qué? Porque eran infantiles. Y al infantil no le viene bien nada. No le viene nada. De todas las cosas él se va a quejar, a todas las cosas le va a encontrar su defecto. Es justamente la característica, una sociedad infantilizada a la que nada le viene bien. Pero el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Y ustedes saben que la iglesia en Corinto era una iglesia espiritualmente enferma. Y él tiene que hacer en esa primera carta, varias correcciones y señala el camino de la madurez y les habla del amor. Pero en medio de todo eso les desliza una frase que es la que nosotros hemos leído en el capítulo 13. Él le dice, miren, cuando yo era niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, lo dejé.
Les está diciendo, miren, yo les estoy enseñando este camino más excelente, porque ustedes todavía están en el chico. Bueno, yo también fui chico, pero lo dejé. Porque la vida cristiana es dejar, es abandonar el niño, es avanzar hacia la madurez. Y hay una conducta infantil que muchas veces tiende a perpetuarse. Tiende a perpetuarse. Con Felipe a veces jugamos al ajedrez. Entonces ponemos el tablero de ajedrez y se sienta Felipe. Y lógicamente, yo tengo muchísima más experiencia que él en esto. Entonces empiezo a mover las piezas y al rato le digo, jaque mate, te gané. Entonces reacciona. Y reacciona tratando de invalidarme. No, abuelo, vos me mataste al rey, pero yo utilicé mucho menos tiempo. Y esto no es solamente el rey, es también por tiempo. Digo, no, Felipe, no es por tiempo, es matar al rey. Yo te gané. Tipo, no le gusta perder. Entonces, hacemos la segunda partida. En la segunda partida dejo que me gane. Y cuando me gana, le digo, Felipe, te felicito. Y entonces se queda confundido. Pero hay algo que él tiene que aprender, porque como chico no le gusta perder. Pero imagínense si esa conducta se fija en él, lo terrible que va a ser. Tiene que dejar eso, para aprender que la vida es otra cosa. Pero ¿a cuánto se le fija la conducta de la infancia? El caso del señor ese famoso que se hizo aquí en Argentina, insultando al televisor, por su equipo, porque perdía su equipo de fútbol y se iba a la B. La gente se ríe, no es risa, es un enfermo ese señor. Es un enfermo. Es un hombre infantil que no sabe diferenciar entre lo que es un partido de fútbol y lo que es la vida. La energía y la capacidad que Dios le dio para que él luche contra el mal, a favor de la justicia y todo lo demás, la está utilizando únicamente allí contra su propia salud. Ese hombre está enfermo. La sociedad se ríe porque es idiota la sociedad, porque no se da cuenta que allí hay una enfermedad. Hay una enfermedad, es un hombre que tiene una pasión, dice el fútbol. Sí, claro que tiene una pasión. ¿Sabe qué quiere decir pasión en griego? Enfermedad. Enfermedad del alma. De la palabra patos en griego viene la palabra patología, enfermedad. Entonces dice, pasión de multitudes, enfermedad de multitudes. Enfermedad de multitudes. Se enferma. Pero es una forma de mantener al niño, Ese hombre no ha madurado, es un pésimo ejemplo para su familia, es un pésimo ejemplo para sus hijos. Es un pésimo ejemplo para la sociedad que lo muestra y se ríe. No se puede uno reír de eso. Ese hombre está enfermo. Y esa enfermedad se manifiesta en él en esa forma, que le puede dar un ataque cardíaco en cualquier momento, porque está fuera de sí. Pero se manifiesta en el barra brava que sale y mata a otro porque es del otro. Es una sociedad enferma. Enferma de infantilismo. No sabe diferenciar lo que es un juego de lo que es la vida, de lo que es la realidad. Y pone pasión, enfermedad en eso. Yo recuerdo un día que veo un joven que estaba trabajando en el audio en la iglesia, y lo veo triste, se le caían las lágrimas. Y llamo a alguien que está ahí y le digo, ¿qué le pasa a fulano de tal que cerca? No, perdió su equipo de fútbol hoy. Digo, sáquenlo inmediatamente. Ese chico no puede estar allí. Sí, no todos llegan a la patología final, pero ¿cuántos esta tarde, cuando su equipo pierda o su equipo, van a estar tristes o amargados o de mal humor? ¿Sabe por qué? Porque se quedó el niño. Y acá es donde yo creo que la mujer tiene una función muy importante. Muy importante. La mujer es la que tiene que agarrar y decirle a su marido, para que esto es un juego, y ponerlo en su lugar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Y no digo que usted deje el deporte, pero si el deporte le causa cualquiera de estos sentimientos de tristeza, amargura, mal humor, déjelo, porque está marcando que usted todavía no maduró. No maduró. Todavía está en el niño. No maduró. No maduró. No puede irradiar a Jesucristo una persona que no ha madurado. No puede irradiar a Jesucristo. No puede irradiarlo. Si en nuestra vida hay conductas infantiles, no podemos irradiar a Jesucristo. Cuando Jesús llamó a los 12, lo llamó para formarlos, para que estuvieran con Él, para formarlos. ¿Qué quería? Matar al niño para que surgiera el adulto. Porque ellos tenían que mostrar a Jesucristo en su vida. Tenían que ser los testigos vivientes de Jesucristo. Dice, los llamó para que estuvieran con Él. El contacto con Jesucristo era el contacto que tenía que ir modelando esas personalidades. ¿Para qué? Para después enviarlos. Pero usted no puede enviarlo en material en bruto. Tiene que estar primero con Él. Había que terminar con el niño. ¿Y cuál fue la lucha continua de Jesús con los discípulos? Era la competitividad entre ellos. Cada uno quería ser superior al otro. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué era queriendo decir? A ver, ¿cómo es esta competencia? ¿Quién está más adelante? ¿Quién está más atrás? Todos querían desplazar al otro. Entonces Pedro dijo, aunque todos te nieguen, yo no. Es decir, me pongo un poco más adelante que todos los demás, porque yo soy la excepción. Yo no. Y entonces todos salieron y todos dijeron lo mismo, porque todos tenemos que estar adelante. Y eso producía tensiones. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, querríamos nosotros sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda tuya. Y cuando lo oyeron los 10 que quedaban afuera, dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y con Juan. ¿Por qué se van a sentar ellos y no nosotros? Típica actuación de niños. Típica inmadurez. El niño estaba allí. Luchaban por ser el mayor. Y en esa lucha por ser el mayor mostraban su inmadurez, su incomprensión de lo espiritual. No han entendido lo espiritual. Nunca iban a formar un cuerpo ellos. Si no dejaban la infantilidad, nunca podrían irradiar a Jesucristo. Nunca. Y esto trajo consecuencias. Los 12 estaban en el juego infantil. Usted lee el Evangelio y los 12 están en el juego infantil, los 12. Nadie escuchaba seriamente a Jesús. Jesús le decía, miren que yo voy a ir a Jerusalén. No, nadie lo escuchaba seriamente. Estaban en el juego de la pelea interna hasta el último momento. Estaban al borde de la cruz y estaban viendo quién podía ser el mayor. Hasta ese momento. Jugaban como si fueran niños. Se estaba decidiendo el destino del hombre, del ser humano, frente a la cruz. Y ellos todavía estaban discutiendo todas estas cosas. Cristo no había sido formado todavía en ellos. No irradiaban a Jesucristo. No llevaban la huella de Cristo en su vida. La gente hoy está cansada de palabras. Está cansada de palabras. Hartas de ver mensajes contradictorios. Necesita ver a Jesucristo. Y lo necesita ver en los cristianos. Yo no leí el boletín de hoy hasta esta mañana, pero justamente habla de una frase que yo tenía prevista para este momento en el sermón. De una frase de McLuhan, que es el pope de las comunicaciones en el siglo XX, el hombre que más estudió de comunicaciones. Y él dice una frase que fue la frase revolucionaria de las comunicaciones. Él dice, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Usted tiene un mensaje, que es el mensaje de Cristo. Pero el medio es usted, que es el que lo lleva, es el medio. Y McLuhan dice, tenga cuidado, el medio es el mensaje. No lo que usted diga, sino lo que usted es.
El mensaje no es lo que se transmite, es lo que la persona es. Yo puedo hablar maravillas de Jesucristo y puedo transmitirle al otro maravillas del Evangelio, pero el mensaje que llega es lo que yo soy, no lo que yo digo. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y yo soy el medio. Predico por aquello que soy. Si soy un niño, si mantengo la infantilidad, si como Felipe cuando pierdo me siento mal, o cuando pierde mi equipo tengo mal humor, o me deprimo, es porque todavía no he dejado de ser un niño. La vida cristiana tiene que irradiar a Jesucristo. La fe tiene que encarnarse en la vida, encarnarse en la vida. Ser cristiano es mostrar a Cristo, no es hablar de Cristo, es mostrar a Cristo. Hay miles de personas hoy hablando de Cristo. Y muchos de ellos, muchísimos de ellos, en los medios de difusión, lo único que hacen es desvirtuar el mensaje y la persona de Cristo. No podemos unir nuestras voces a las muchas voces que siguen hablando y hablan. Acá ha llegado el momento de mostrar a Jesucristo y mostrar nuestra vida. Ser cristiano es mostrar a Jesucristo en la vida. Y por eso la gran pregunta de toda esta serie es: ¿qué es lo que los demás ven en mi vida? ¿Qué es lo que los otros ven en tu vida? Dejemos lo que es de niño, renunciemos a lo que es de niño, para que empiece a verse la persona de Cristo en nosotros. Ese es el mensaje que hay que dar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que la gente lee. Ese es el mensaje que la gente lee. Y ese es el mensaje que el mundo necesita recibir. Cristianos que no solamente hablen de Cristo, sino que vivan a Jesucristo. Comencemos esta semana pensando qué es lo que los demás ven en nosotros. Hablemos un poco menos de Cristo y vivamos un poco más como cristianos, porque el medio es el mensaje. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.